what it sounds. More when I was not around. Olá, mis amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro amplificador de la línea Taramps. De esta vez vamos a hablar sobre el amplificador Taramps MD 1200 con 1. Este es un amplificador de 1200 vatios a 12,6 voltios que tiene en las versiones de 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios. Así, este es un amplificador que tiene muchas versiones para múltiples usos. Tiene una respuesta full rango. Así puede ser usado desde su bajo hasta su tweeter bala. Vamos a ver algunos detalles de ellos, desde su alimentación a sus ajustes. Así, vamos a ver algunas imágenes de él. Como vimos en las imágenes, este es un amplificador mono que tiene solo una salida de audio. Aquí podemos tener las versiones de 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios. En este lado tenemos sus ajustes y entrada de audio, que vamos a ver en detalles ahora. Bien amigos, aquí podemos ver en detalles los paneles de entradas de audio y ajustes. Aquí tenemos los RCAs de entrada izquierdo-derecho. Y también tenemos aquí el ajuste de level, que es nada más que una ganancia, donde tenemos el ajuste de 0 hasta lo máximo de la sensibilidad del amplificador. Aquí tenemos su High Pass, que va de 10 Hz hasta 80 Hz. Así, aquí hacemos lo inicio, empezamos la respuesta del amplificador. Así podemos usar para el inicio de respuesta de un bajo, de un woofer, porque tenemos la respuesta de 10 hasta 80 Hz. Aquí en su low pass hacemos el ajuste de lo final de la respuesta de los altavoces. También podemos usar aquí en varios altavoces, desde su barro a su woofer, a su medio bajo, a su medio alto, a su driver. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta que va de 80 Hz hasta full este ajuste. Aquí tenemos el ajuste de intensidad de los bass boost. Los bass boost tiene una frecuencia en las frecuencias bajas. Y aquí tenemos el ajuste de su intensidad que va de 0 hasta 10 dB. Mucho cuidado en este ajuste, porque aquí tenemos una asociación directa entre este ajuste de ganancia y este ajuste de ganancia con los LED de clipping. Siempre si quiero un poco más de bajos, entonces yo quiero más énfasis en los bajos, yo voy a tener un poco menos de ganancia y un poco más de bass boost. Si yo quiero usar para medios bajos, para medios altos, entonces acá yo puedo colocar en 0 y aquí en lo level puedo colocar un poco más de ganancia. Y aquí tenemos la entrada del monitor LED M1 de Taramps, que tiene todas informaciones que tiene aquí en lo panel frontal, ¿ok? Y de este lado tenemos la salida de audio, la entrada de alimentación y su Smart Cooler. Vamos a ver sus detalles. Bien, como podemos ver aquí en detalles, aquí tenemos la salida de audio para los altavoces, aquí la entrada de alimentación, donde podemos utilizar en positivo y negativo cables 5 gauge o 16 milímetros. Y aquí, no olvidamos de hablar, que tenemos lo Smart Cooler, que ayuda en la refrigeración del amplificador. ¿Ok? Otro punto muy importante de este amplificador está en su panel. Aquí tenemos lo LED indicador de protección. Aquí la indicación de si está encendido. Y aquí un punto muy importante que es lo LED de clip. Aquí se tiene la indicación de que el amplificador llegó a su potencia máxima. Aquí muy cuidado con los ajustes. El amplificador MD 1200 con 1
puede ser usado de diversas maneras. Así puede ser usado para un bajo, puede ser usado para medios bajos, para medios altos, para drivers y también para Twitter Bala. Así vamos a ver algunos ejemplos de uso de él. Otro punto muy importante de este amplificador que podemos ver aquí en la embalaje, en la caja de los productos, tenemos su QR Code. Con él podemos accesar directamente los sitios de Taramps, donde tenemos muchas informaciones y también tenemos el acceso directo a su manual. Así podemos tener todas las informaciones para sacar el máximo de los productos. Bien amigos, ¿le gustaron de los productos? ¿Le gustaron las informaciones? Como vimos, es un amplificador que tiene 3 modelos, 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios, que tiene su respuesta full rango, que va desde sus 10 Hz hasta 20K, 20.000 Hz. Así podemos ser usado desde su Open Show hasta su sonido interno, también para cajas Bob, y que puede ser usado desde su bajo hasta su Twitter Bala. Así también podemos ser usados en woofers, medios bajos, medios altos y drivers sin problemas. Para drivers y Twitter Bala, la versión de 1 ohmio es esencial. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!